Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, reaccionando a cantantes. En esta ocasión vamos a descubrir por qué no tenemos en el canal a Tony Meléndez. Me la habéis pedido muchísimo. Puse una encuesta en la pestaña de comunidad pidiendo links y no me habéis dejado casi links. O sea, me habéis dicho Tony Meléndez tal, pero no me habéis dejado links. Con lo cual he elegido esta canción que fue una de las más pedidas en links, ¿vale? Y bueno, y a ver si acierto y a ver si atino. Recordar que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo para que YouTube no me cruja. Tenéis el botón de suscribirme, aquí tenéis la campanita que tenéis que poner todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Luego también tenéis el botón de unirme, si os podéis unir al canal para coger diferentes membresías y para colaborar mensualmente con el canal, pues estupendo, y si no, pues no pasa nada. Tenéis aquí abajito en la cajita de descripción todas mis redes sociales, donde os podéis poner en contacto conmigo, tenéis el link para colaborar a través de PayPal, tenéis mi página web que ya está disponible, www.seilacarrascocantante.com, ¿vale? La he hecho yo misma. Pues eso. Eso hay que recalcarlo, que soy autodidacta. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenéis el vídeo original con el cual vamos a reaccionar, ¿vale? Bueno, pues como ya sabéis, siempre que introducimos en el canal a un nuevo cantante, vamos a descubrir un poquito más en Wikipedia de él. A ver qué nos dice Wikipedia. Wikipedia algunas veces se equivoca, bastantes veces. Pero bueno, vamos a saber algo más de él porque yo no tengo ni idea. Vamos a investigar un poquito. Claro, Juan Antonio Tony Meléndez. Nacimiento el 7 de abril de 1971, 50 años. El cantante Tony Meléndez, actual vocalista del conjunto Primavera, se despidió y disculpó con sus fans por no poder seguir cantando debido a un problema con sus cuerdas vocales. Dicho suceso lo obligó a dejar el escenario sin antes y con lágrimas en los ojos disculparse con los fans. Esto es una noticia del 19 de septiembre del 19. Yo no sé si esto aún será así o no. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Yo intuyo que si busco por Grupo Primavera, seguramente me saldrán más cosas, ¿vale? Que Tony Meléndez, que con solo buscar Tony Meléndez, ¿vale? Entonces, claro, yo es que quería reaccionar a Tony Meléndez, no al grupo como tal, ¿vale? Por eso pregunté que si cantaba él en solitario, que yo no lo tengo claro si cantaba él en solitario desde que dejó el grupo o no, no lo sé. Yo creo que sí que canta en solitario, porque aquí hay vídeos que son actuales, que me ponen del 2020, que sí que sale cantando. Así que yo creo que sí que después de dejar el grupo, Conjunto Primavera, yo creo que sí que siguió cantando después al arreglar los problemas de las cuerdas vocales. Siempre os digo que las cuerdas vocales es que es un mundo. Si no tienes buenas dinámicas a la hora de cantar, si no tienes buenos hábitos a la hora de cantar, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que se dañan las cuerdas vocales y ya está, ¿no? Luego es muy difícil ponerlas en su sitio y en su lugar, porque lo mínimo que te puede pasar, ¿vale? Es que te salga algún nódulo o algún callo en las cuerdas vocales, que ahí es cuando tienes que operarte, quitarte los nódulos, los callos, depende de lo que tengas, ¿no? Si has pasado mucho tiempo con nódulos cantando, luego se te hace callo. Entonces, claro, pues evidentemente eso duele muchísimo a la hora de cantar. Hay que quitarlos, hay que operarlos y luego tienes que estar una temporada larguísima sin cantar, ¿vale? Por eso admiro muchísimo cuando me dijisteis que Amanda Miguel a los pocos días subió al escenario a cantar, estando operada de las cuerdas vocales. O sea, fue impresionante. Pero bueno, me he quedado un poquito con las ganas de saber algo más de Tony Meléndez. Seguro que vosotros me ayudáis en eso. O sea que seguro que vosotros me dejáis más información. Vamos a empezar con este vídeo, ¿vale? Perdón si te molesté. Tony Meléndez. Y vosotros pues me decís cositas y me comentáis cositas de él en los comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Perdonando la molestia
No quiero quitarte el tiempo, quiero hablarte un poquitito de lo mucho que te amé. Qué duda cabe de que es mexicano, ¿verdad? Qué duda cabe. No hemos leído nada en Wikipedia de él porque de hecho no tiene página de Wikipedia. Imagino que será como tal del grupo, ¿no? Del grupo Primavera, ¿no? Que tiene página de Wikipedia, pero de él solo no tiene página. Pero mexicano tiene que ser. Para hacer esas terminaciones, mexicano tiene que ser seguro. Con esa voz de pecho. Traigo el alma destrozada, traigo el corazón sufriendo. Por favor vengo a pedirte que me mates de una vez. Buah, si es que además, es que fíjate, o sea, es que él juega con unas dinámicas que son súper exactas. Él sabe, evidentemente, cuándo tiene que soltar ese chorro de voz, esa voz tan grave, ¿no? Sabe perfectamente cuándo la tiene que soltar, la regula, o sea, totalmente. Y eso se regula con el aire, evidentemente, con el aire que tú expulsas a la hora de cantar, es cuando lo regulas eso, ¿no? Dinámicas, eso se le llaman dinámicas. Corres por toda mi sangre, vives en mi pensamiento. Eres dueña de mi vida, de mi alma y de mi fe. Habéis visto o sea, la posición del micrófono, ¿vale? Está retiradísimo de la cavidad vocal, de la boca, ¿vale? Retiradísimo. O sea, este hombre tiene una potencia brutal en la voz. Tiene una potencia que es brutal. O sea, brutal. Me recuerda, ¿vale? Me recuerda a esa voz tan de pecho, a esa voz tan potente, tan bien impostada, me recuerda no la voz, ¿vale? No la voz. Las dinámicas con las que juega, en este caso Tony Meléndez, ¿vale? Me recuerdan a la voz de Vicente Fernández. O sea, esa voz tan grave, esa voz tan profunda, esas dinámicas que tiene, esos vibratos, o sea, esa aire también expulsada en las vocales, esas dinámicas son muy parecidas a las de Vicente Fernández. ¿Qué más quieres que te dé? ¿Qué más me puedes quitar? Hola, hola, esto tiene una pinta de ser soprano, vamos, de la leche, o sea, de la leche. Tipo de voz debe de ser soprano. Corregirme si me equivoco, que me puedo equivocar. Si ni lágrimas me dejas para poderte llorar. Evidentemente está cantando totalmente en directo, ya lo veis. O sea, tiene los monitores de oreja, que esos monitores puedes meter ahí lo que tú quieras. O sea, el sonido de tu voz simplemente, o el sonido de un instrumento y tu voz, o sin poner tu voz y los instrumentos, en fin, puedes ponerte lo que quieras. Yo me ponía un poquito de los instrumentos y más alta mi voz, para escucharme mejor, ¿vale? Los instrumentos los bajaba mucho de los monitores, para escucharme mejor y no desgañitarme ahí, ¿sabes? Porque si no te escuchas bien en un escenario es lo peor, porque empiezas ahí a gritar como una descosida y eso es fatal. No te puedo querer más, pues ya no tengo con qué. ¡Qué buen mexicanote, güey! Uy, esto es un mexicano, madre. Eso es un mexicano y lo demás tonterías. Es brutal la voz que tiene, ¿eh? Es muy, muy, muy grave la voz que tiene, muy grave la voz que tiene. Es impresionante, es una voz de pecho entera que es brutal, brutal. Ya soy polvo del camino. Ya soy polvo del camino, ya soy polvo del camino. Que van dejando tus pies. Aquí una pequeña anotación. ¿Habéis visto ahora que me he fijado y que lo han enfocado? A tus pies, súper relajada la boca. A tus pies,
Las terminaciones sí que es verdad que no hace falta vocalizar muchísimo. Si las vas a alargar tanto, ¿vale? Como él ha hecho, no hace falta vocalizar. La cara tiene que estar siempre relajada, la cara tiene que estar siempre sin tensión para poder cantar bien, porque no es lo mismo a tus pies, ¿vale? Que a tus pies. O sea, esas terminaciones no hacen falta tampoco que sean muy, muy, muy vocalizables, ¿vale? Muy vocalizadas. Pero sí que es cierto que os digo, toda la canción vocaliza, es perfecto, o sea, perfecto. Un vozarrón, vamos, brutal. ¡Toma este guaco! Corres por toda mi sangre, vives en mi pensamiento. Otra vez ha empezado con esa voz muy de pecho, ¿vale? Una voz de pecho. Muy pocas veces, bueno, sí, en las terminaciones a lo mejor le he escuchado alguna vez alguna voz un poco de cabeza, ¿vale? Con esos vibratos que hacen los mexicanos, que son excepcionales. Pero sí, o sea, siempre tiene esa voz grave, siempre. Eres dueña de mi vida, Mira un poco. de mi alma y de mi fe. Eso es una voz muy entera, ¿vale? Es una voz muy entera. ¿Habéis visto cómo ha hecho una transición de voz de pecho a voz entera de cabeza? Es impresionante, es impresionante. Claro, ahí ha hecho un parón, evidentemente, porque la frase lo exigía así, ¿vale? Parar ahí, terminar la frase y ya empezar con voz de cabeza. Pero no ha hecho, o sea, no es una transición como tal, para que me entendáis, ¿vale? Ha parado la frase y ha empezado con una voz de cabeza. ¿Qué más quieres que te dé? ¿Qué más me puedes quitar? Si ni lágrimas me dejas para poderte llorar. A ver, yo no sé si este vídeo era de antes o de después de tener problemas en las cuerdas vocales, ¿vale? Lo de las cuerdas vocales que hemos leído al principio fue en el 2018 y este vídeo supuestamente es del 27 de enero del 21. Entonces, yo no sé si aquí ya sabía, o sea, si este vídeo es en realidad, porque claro, sabéis que hay vídeos que cuelgan y que no es concretamente de ahora, ¿vale? Entonces yo no sé si aquí ya había pasado los problemas de las cuerdas vocales y demás, pero si los ha pasado ya los problemas de las cuerdas vocales, se ha operado o ha tenido que hacerse lo que ha tenido que hacerse, chapó por él, porque ha conservado, yo no sé cómo cantaba anteriormente, pero aquí ha conservado todo y yo creo que más de lo que tenía. Ha conservado todo y más de lo que tenía de voz. Yo no sé cómo cantaba antes, pero ahora tiene un vozarrón, vamos, que es espectacular. O sea, unos graves que son espectaculares. No te puedo querer más, pues ya no tengo con qué. Pues ya no tengo con qué. Eso lo agradece mucho el técnico de sonido, ¿verdad? Lo agradece mucho el técnico de sonido porque si no nos deja sordos, ¿verdad? Con esa potencia y ese chorro de voz, ¿verdad? Que se dice aquí en España. Chorro de voz. Em, deja sordo al técnico de sonido y nos deja sordo a nosotros, evidentemente. Regula muy bien el micrófono también, ¿eh? Lo regula perfectamente. Ya soy polvo del camino que van dejando tus pies. ¿Habéis visto la boca ahí? Y ahora se estaba acercando al micrófono para terminar. A tus pies. Él sabe perfectamente cuando se le está terminando el aire, ¿vale? Él regula el micrófono, se lo vuelve otra vez a colocar en la boca para terminar esa frase. Cuando ya él ve que se está terminando el aire que él coge con sus pulmones, ¿no? Que está apoyado en ese sentido en el diafragma, que para eso sirve, para apoyar a tus pies. ¿Vale? O sea, el diafragma sirve para apoyar esa nota, ¿vale? Y alargarla todo lo que tú quieras. Sí que es verdad, también es cierto que no es muy bueno el apurar tanto, ¿vale? Para hacer esas terminaciones o para hacer una frase y cantarla toda de golpe. No es bueno para nada, ¿vale? Porque te quedas ahí en plan de ¿por qué a tus pies? Y te quedas ahí un poco sin aire, ¿no? Pero no. O sea, excepcional dinámicas y vamos, excepcional voz. Excepcional. Adiós, alma de mi alma.
Alma de mi alma. O sea, es que, ¿la habéis visto? La cara no tiene ninguna tensión en la cara. Chapo. Perdón, perdón si te molesté. Bozarrón donde los haya, Tony Meléndez. Bozarrón, bozarrón donde los haya. O sea, tiene unos graves que son espectaculares, como buen mexicano, evidentemente. O sea, como buen mexicano. Ya os digo que me recuerda un poquito las dinámicas, ¿vale? Las dinámicas, me recuerda muchísimo a la voz de Vicente Fernández, ¿vale? Evidentemente las voces no son iguales, ¿vale? No son iguales para nada. Cada uno tiene su timbre de voz y cada uno tiene su voz, evidentemente. Eso pasa con todos los cantantes, no solo con él, ¿vale? Pero ya os digo, las dinámicas con las que juega Tony Meléndez me recuerdan bastante a Vicente Fernández. Muy bien, o sea, vamos, me ha parecido espectacular, la verdad. Un vozarrón extraordinario, extraordinario. Sí que es verdad que me gustaría saber algo más de él, porque no he cogido nada de información de él. Sé, seguro, seguro que vosotros me ayudáis y me dejáis en comentarios toda la información que necesite de él. Quiero saber, pues eso, sus inicios, cuando empezó a cantar, qué le pasó en las cuerdas vocales, en el momento bueno, pues que él se recuperó, que empezó a cantar otra vez, porque yo no sé, bueno, hemos visto vídeos que sí que son ahora, que son más actuales del 2020, que sí que cantaba, ¿no? Este, de hecho, está del 2021, pero claro, yo no sé si esto es actual o sabéis que hay vídeos que cuelgan y que no es del año en vigor, ¿vale? Para que me entendáis, que no es del año que se dice ahí, que se ha colgado. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción, en este descubrimiento. Dejarme en comentarios, por favor, toda la información de Tony Meléndez, porque sí que es cierto que me gustaría escuchar más cosas de él. Pero yo creía que estaba, o sea, que él cantaba en solitario, ¿vale? En solitario, que alguna cosa habría de él en solitario. Pero yo creo que está todo grabado con el conjunto Primavera. Creo, si no me equivoco, no lo sé, me puedo equivocar, evidentemente. Sabéis que soy persona y me equivoco siempre, pero bueno, son cosas que pasan, porque soy humana. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Algún día, no, iba a decir algún día cantaré una jota, pero no, no voy a cantar jotas porque no se me dan bien, porque no soy aragonesa, porque soy de Barcelona, criada en Andalucía y afincada en Zaragoza. Ya sabéis más de mí. Y si queréis saber más, meteros en www.seilacarrascocantante.com. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Chao. Ya aún sentimos que es tan